Tonalidad beige, ojos rojos, nitidez y luminosidad, características típicas de la mutación Satiné a la cual dedicaremos este episodio. Sus genéticas, su comportamiento pigmentario, su estándar y cómo cruzarlo. Según cuentan los libros, esta mutación, que llamó su atención por sus ojos rojos al nacer, apareció por primera vez en Argentina en 1967, donde la bautizaron como Argent Inos. Lo que sucedió fue que no se logró fijar la mutación y en simultáneo 2 años más tarde, en Francia, reapareció. Allí la bautizaron con el nombre que hoy en día conocemos, Satiné. Se trata de una mutación ligada al sexo y recesiva, ligada al sexo ya que se encuentra ubicada en el cromosoma sexual Z, y recesiva ya que al encontrarse en heterocigosis es dominada por su alelo ancestral, el no mutado, el no Satiné. Recordemos que en los ligados al sexo la heterocigosis solo es posible en el caso de los machos, ya que estos tienen un par de cromosomas sexuales Z y estos pueden ser portadores de la mutación Satiné. Mientras que las hembras, al poseer solo un cromosoma sexual Z, tienen una sola alternativa. Si esta alternativa es el alelo mutado, el alelo Satiné, la hembra será Satiné, mientras que si el alelo es el ancestral, la hembra será clásica. A esta situación la conocemos en genética como hemicigosis. Por este motivo, solo machos pueden ser portadores de las mutaciones ligadas al sexo. La mayor polémica en cuanto a la genética del Satiné es la teoría de que la mutación comparte la misma serie alélica con el gen de dilución, es decir, el ágata, siendo una dilución extra de este mismo gen, y siendo este tipo melánico único. Esta teoría hace imposible la existencia, por ejemplo, del Bruno Satiné, justificando que este último fenotipo es solo una selección en cuanto al ancho del diseño. Lo cierto es que la mutación Satiné es independiente de este alelo y se puede acoplar a los 4 tipos melánicos, al igual que el pastel. Esto se comprueba fácilmente haciendo los cruces, que pueden ser varios, pero para no entrar tanto en ello, daremos solo un ejemplo. Si cruzamos un macho Bruno Satiné por una hembra Isabel, obtendremos machos brunos, que serán portadores de dilución y de Satiné, mientras que las hembras serán Brunas Satiné. Si cruzamos un macho Isabel Satiné por una hembra Isabel clásica, obtendremos machos Isabeles, portadores de Satiné, y hembras Isabeles Satiné. La comprobación está justamente en el fenotipo de los machos. En uno obtuvimos machos brunos clásicos y en otro Isabeles clásicos. Si se tratara de un tipo melánico único, no variarían los resultados de estos dos cruzamientos. El efecto que ejerce la mutación Satiné sobre los pigmentos melánicos es el de dilución de la eumelanina marrón e inhibición de la feomelanina. ¿Pero qué pasa con la eumelanina negra? ¿La afecta de igual forma? La respuesta es no. Curiosamente, la mutación Satiné inhibe la eumelanina negra, tanto la del plumaje como la de las partes córneas. Esto lo sabemos justamente porque al acoplar esta mutación con el tipo melánico negro o ágata, se da un fenotipo muy similar al hipocrómicos de ojos rojos, por lo cual no tuvo sentido o no tiene sentido estandarizar ese tipo de canarios. Por lo cual esta mutación solo puede ser analizada en estructuras de eumelanina marrón. En el caso de la canaricultura deportiva, solo está estandarizado el Isabel Satiné, mientras que el Bruno Satiné se encuentra en proceso de estudio y de homologación. Respecto al Bruno Satiné, ya le dedicaremos algún momento en algún video dedicado a nuevas mutaciones o nuevos fenotipos en estudio. Pero básicamente la diferencia entre un Bruno Satiné y un Isabel Satiné cualitativamente radica en la oxidación de la eumelanina dispersa. El ancho del diseño es más bien una característica de estandarización. La evolución que ha tenido la envoltura en los últimos años hace posible que hoy en día se esté estudiando el Bruno Satiné para su homologación, ya que hoy en día podemos diferenciar a simple vista, a pesar de la fuerte dilución de la eumelanina que provoca el Satiné, cuál es un oxidado y cuál es un diluido. Es por este mismo motivo que en su momento no había una diferencia observable entre un Bruno Satiné y un Isabel Satiné, lo que llevó a desarrollar los estándares y a concursar solamente con Isabel Satiné. Esto nos lleva a partir de ahora a centrarnos básicamente en el canario que todos conocemos como Satiné, el Isabel, el canario que está estandarizado y concursa.
comparamos un canario Isabel con un canario Satiné, vamos a notar que la eumelanina toma una tonalidad beige rojiza, por así decirlo, la cual es más brillante, más luminosa. La envoltura está fuertemente afectada, dijimos que hay una inhibición de la feomelanina, pero a su vez la eumelanina dispersa está fuertemente diluida, por lo cual el color de fondo toma mucho más protagonismo. A su vez, las partes córneas se van a ver afectadas y los vamos a ver reflejados justamente en el ojo, que al estar fuertemente diluido, la sangre toma protagonismo visual y el ojo queda de un color rojizo. El color de fondo, es decir, el lipocromo, el pigmento lipocrómico, no se encuentra modificado por la mutación. No te lleva más de medio minuto. Suscríbete a nuestro canal, danos like y dejanos algún comentario con tu experiencia sobre esta temática. Todo esto nos ayuda a seguir viralizándonos y creciendo para continuar realizando este tipo de videos. Parece repetitivo, pero si hablamos de estándar de un canario melánico, seguimos con el tipo como protagonista, con 30 puntos asignables. El tipo, al igual que en todos los demás factores, se divide en 4 diferentes aspectos a analizar: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y por último las partes córneas. La calidad melánica es un aspecto distinguido dentro del satiné, debido a que este factor, esta mutación, arroja a las melaninas concentradas una tonalidad muy particular. La misma fue estandarizada como un beige rojizo. Lógicamente la melanina no se ve rojiza, pero sí, como venimos explicando en otros videos, la melanina será de una tonalidad beige con orientación, con tendencia hacia una tonalidad rojiza. Siempre que utilizamos dos términos para designar un color, el primero va a ser el color en sí y el segundo va a ser una ligera tendencia hacia. En este caso, beige con una ligera tendencia hacia el rojizo, hacia el anaranjado. Si bien la nomenclatura oficial no lo indica, el satiné es un Isabel afectado por la mutación satiné, con lo cual los parámetros de estandarización son muy similares a los Isabeles clásicos, lógicamente con el efecto visual de la mutación. Y si hablamos de diseño, este va a respetar los mismos parámetros que hemos explicado para el Isabel clásico. Es decir, que estaremos en presencia de una reducción de diseño fino, entrecortado y numeroso. ¿En qué zonas? En las mismas de siempre, en las que venimos describiendo para todos los canarios melánicos, es decir, cabeza en continuidad con nuca, dorso en continuidad con alas largas y luego en la zona frontal del canario tendremos flanco en dirección hacia el pecho y la zona de bigotera, mejillas y mentón. La envoltura será mínima. Esto se ve beneficiado por el efecto de la mutación, ya que por un lado no habrá feomelanina. Es un típico comentario erróneo que suele escucharse de la gente. Este pájaro tiene un poco de feomelanina, está sucio. Lógicamente para un satiné este comentario no aplica, es erróneo, ya que como les explicó Rodri, el satiné inhibe la expresión de feomelanina. Sí podremos tener ejemplares sucios, pero esto se deberá a presencia de eumelanina dispersa, ¿sí? Ejemplares con ligera oxidación de envoltura, lo que lógicamente será penalizado porque estamos hablando de canarios diluidos, los que deben mostrar mínima presencia de envoltura. Estos tres aspectos que acabamos de decir, es decir, la calidad melánica, diseño y envoltura, nos dan como resultado el concepto de nitidez aplicable también para los satinés. Recuerden que ya habíamos hablado de este concepto en los canarios Isabeles clásicos y los satinés mantienen también esta terminología, esta estandarización de nitidez y no contraste. Muchas veces se cae en ese error de creer que los satinés son contrastados, quizás por desconocimiento o también por arrastrar tendencias de otros países, pero lo cierto es que a nivel COM y también a nivel Argentina, el satiné debe ser un canario nítido y no excesivamente contrastado. Por último, partes córneas. Las mismas, si hablamos de pata y pico, lógicamente van a ser claras, al igual que un Isabel clásico. Por otra parte, tenemos que hablar nuevamente de los ojos rojos, ¿sí? Como hemos hablado en el factor anterior, en el feoíno y la aparición de los ojos rojos en los canarios melánicos, aquí tenemos otro factor en el que veremos ojos rojizos.
seguramente hasta más claros que en los del feo, porque estamos en presencia de un canario diluido, con lo cual los ojos van a ser rojos. En todos los videos dedicamos algunos segundos a hablar de los intrusos. En este caso no hay un intruso bien determinado para el satiné, pero muchas veces nos topamos con isabeles muy lavados que llegan a concurso presentados como satinés, o bien pueden ser tomados como intrusos mismos satinés, pero que están muy contrastados. Lógicamente, uno debe ser desclasificado por no ser satiné y el otro deberá ser penalizado por no mostrar nitidez sino contraste. Interferencias, es decir, cómo afecta la expresión de la melanina a la expresión tanto de la categoría como de la variedad. En este caso, al ser un canario diluido, estamos en presencia de una mínima interferencia de la melanina sobre los demás aspectos. Por un lado, la categoría no puede enmascarar ningún tipo de defecto gracias a esta mínima expresión melánica. El caso de la aparición de intensos con rímel, nevación larga en nevados o pequeñas o grandes zonas de expresión en canarios mosaicos serán sumamente evidentes y no podrán ser disimuladas por la presencia de melanina. Por otra parte, la variedad, es decir, el color de fondo, ya sea este blanco, amarillo, rojo o sus marfiles, se verá muy protagonista en este tipo de canarios. Debido a que la presencia de envoltura es mínima, la variedad se mostrará en todo su esplendor. Y en caso de poseer defectos, ya sea con grados excesivos de expresión o mínimos de expresión, estos saldrán a la luz con mucha facilidad. Interferencia recíproca, es decir, cómo interfiere la variedad y la categoría sobre la expresión del tipo. Al igual que hemos explicado en otros factores, ocurre de igual forma aquí en el satiné. Los canarios de fondo blanco o mosaico se ven muy beneficiados en este aspecto, ya que al contrastar las melaninas con un fondo blanco, la nitidez se logra con muchísima más facilidad. Sin embargo, en aquellos canarios de fondo amarillo y por sobre todo de fondo rojo, la variedad y la categoría intenso y nevado interfieren mucho en la expresión de las melaninas y seguramente necesitaremos un mínimo o un mayor grado de expresión de calidad melánica para lograr esa nitidez deseada y estandarizada. ¿Cómo mejorar estos canarios? ¿Cómo cruzarlos? La pregunta de siempre, y como siempre decimos, depende de los canarios que tengamos y de los objetivos. El cruce más común y el más atractivo siempre es el de puro por puro, satiné por satiné, en el que obtendremos un 100% de ejemplares satiné. Aquí, en este tipo de cruces, podemos utilizar las dos técnicas de acasalamiento que venimos explicando en todos los videos. Fijación de caracteres, en el caso de tener ejemplares con una característica muy buena que queramos fijar, juntaremos ejemplares con esa misma cualidad. Y después está la compensación, donde intentaremos agrupar características de un ejemplar con el otro. En el caso de utilizar portadores o hacer portadores, debemos tener en claro cuáles son los objetivos, cuáles son esas características que no encontramos en nuestro plantel de satiné y que vamos a salir a buscar en un Isabel clásico, como lo pueden ser diseño, nitidez, alguna característica de variedad o de categoría, etc. En caso de trabajar así, debemos considerar el efecto de la mutación y el comportamiento hereditario de la mutación. Respecto al comportamiento, nos referimos a que hay una fuerte dilución de la eumelanina, por lo cual, si vamos a buscar un Isabel clásico, intentemos hacer el ejercicio de trasladar cómo se va a ver ese Isabel afectado por una fuerte dilución. Si buscamos un Isabel de concurso, un Isabel muy equilibrado en cuanto a su expresión de la calidad melánica, al trasladarlo a una mutación de dilución, debemos considerar que esa melanina va a bajar mucho en cuanto a su tonalidad y probablemente pierda nitidez, por lo cual es mejor buscar Isabeles un poco pasados de calidad melánica, es decir, un poco más oscuros, con el diseño un poco más oscuro, para que luego al trasladar la mutación se equilibre y nos dé esa tonalidad beige que estamos buscando. Respecto al comportamiento hereditario, como dijimos, es ligado al sexo y recesivo, por lo cual es mucho más provechoso que el macho sea el satiné y la hembra la Isabel.
¿Por qué? Porque si cruzamos el macho Satiné con hembra Isabel, obtendremos hembras Satiné puras en la primera generación, mientras que los machos van a ser portadores. Si hacemos al revés y cruzamos el macho Isabel por hembra Satiné, las hembras que obtengamos van a ser Isabeles, por situación de misigosis no serán portadoras. Y los machos sí van a ser portadores, pero ahí va a ser mucho menos la cantidad de ejemplares que serán provechosos para incorporar al plantel de Satiné. El cruce por Bruno es más común de lo que uno cree, es muy utilizado para aquellos ejemplares muy lavados, con poca nitidez, entonces se busca en un Bruno meter una cierta cantidad de oxidación para compensar y lograr satinés un poco más marcados. Lo cierto es que no recomendamos de ninguna manera este cruce, ya que al nivel de canarios que hoy en día hay tanto en Isabeles como en Satiné, esta cruza nos va a traer un montón de características indeseadas como diseño ancho o envoltura muy oscura, la cual se aleja de esa luminosidad, de ese fondo limpio y luminoso que tanto buscamos en este tipo de canarios. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario negro topacio.